Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos ese veranito? Bueno, pues hoy vengo a hacer un vídeo un poco diferente. Estamos en julio, casi terminando ya el mes. Nos queda aproximadamente un mes y un par de semanas para empezar el colegio o esa supuesta vuelta al cole que desde todos los ámbitos están anunciando como que va a ser como siempre, presencial y con toda la normalidad del mundo. Y bueno, pues hay muchas voces que se empiezan a alzar desde diferentes colectivos, incluyendo las federaciones de las AMPAs, los directores de colegio, profesores, que no lo tienen tan claro. Por un lado, bueno, ya sabemos que las competencias en educación se han devuelto a cada comunidad autónoma. Las comunidades autónomas están estableciendo o han establecido ya un protocolo de inicio seguro del cole, de la vuelta al cole, y ha dejado en manos de los centros que se preparen, que se adapten a esas medidas de seguridad según ese protocolo que cada comunidad autónoma ha establecido, ¿no? Hay diferentes tipos de normas o de protocolos que se han propuesto, como clases burbuja, que no tienen ningún sentido, que los niños estén a partir de los 6 años con mascarilla toda la jornada lectiva en la clase con la mascarilla puesta. Y bueno, pues tampoco va a ser posible para muchos menores, ¿no? Y bueno, desde diferentes plataformas se están moviendo algunas familias para tratar de conseguir algunas cosas. Primero, que se garantice esa vuelta segura para aquellas familias que no tienen más remedio que llevar a sus hijos a clase, porque obviamente entendemos que hay familias que trabajan, que no tienen cómo conciliar el tener a los niños en casa a la vez que tienen que trabajar. Pero también se está pidiendo desde diferentes plataformas, una de ellas es Flexibilidad Educativa, que la tenemos en Facebook. Se está pidiendo la posibilidad de que la vuelta a clase de forma presencial se pueda compaginar también con una vuelta a clase digital. Es decir, aquellas familias que podemos darle a nuestros hijos educación en casa, es decir, pues con las tareas, con los libros, igual que hemos hecho durante la pandemia, durante el confinamiento, porque en pandemia seguimos, que eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. La vuelta a clase no es post-COVID, como dicen algunos, ¿no? La vuelta a clase post-COVID. No, no, no estamos volviendo a clase post-COVID. Estamos volviendo a clase todavía con pandemia. Estamos con rebrotes en diferentes puntos de España. Están habiendo focos de infección a través de diferentes locales de ocio que se han abierto, reuniones familiares, etcétera, etcétera. Entonces, si los focos de contagio que se especifican como más probables son estar mucho tiempo en un mismo espacio, aglomeración de gente y espacios cerrados, que es por eso que muchas comunidades pretenden cerrar incluso discotecas y demás lugares de ocio, porque cumplen esos tres requisitos: mucha gente aglomerada, un espacio cerrado y mucho tiempo en el mismo espacio. Pues eso es lo que tenemos en un aula. En un aula tenemos un montón de niños, porque lo de bajar las ratios lo veo un poco complicado, un montón de niños aglomerados durante más de 5 horas o 5 horas en algunos casos. Por lo tanto, no va a ser posible cumplir con esas normas de seguridad. Ya hay muchas declaraciones y comunicados por parte de algunos centros o de AMPAs que están emitiendo comunicados diciendo que no es posible garantizar la vuelta al cole segura. Y entonces, dentro de esas posibilidades, nos encontramos ante un vacío. Los políticos no dicen nada, están de vacaciones, como mucha gente está de vacaciones en la playa tranquilamente. Me parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones, pero somos muchas las familias que estamos preocupadas porque esa vuelta al cole pues no va a ser segura y que probablemente vaya a ocasionar contagios. Además, una de las cosas que se han propuesto desde algunas comunidades autónomas es la declaración, o sea, en ese protocolo es una declaración responsable que todos los padres y madres tenemos que firmar, como que nos comprometemos a que nuestros hijos pues van a cumplir con esas normas de seguridad y que no los vamos a llevar al cole enfermos. Pero claro, yo no sé si mi hija en un momento determinado puede contagiarse por otro compañero o por estar en la calle o por lo que sea. Y yo, si no presenta síntomas, yo no tengo en casa para hacer pruebas todos los días. Yo le puedo tomar la temperatura antes de salir de casa por la mañana, pero no puedo garantizar que no esté contagiada. Con lo cual nos hacen una especie como de carga de responsabilidad con respecto a que nuestros hijos tienen
que cumplir las normas de seguridad y bueno, yo puedo garantizar que mi hija cumple las normas de seguridad en mi casa cuando está conmigo, pero no puedo garantizar que mi hija cumpla las normas de seguridad en el colegio, que no comparta un lápiz o que no se junte con una de sus compañeras o que en un momento determinado pues esto no se puede garantizar. Luego el otro protocolo que me ha llamado mucho la atención y que me ha horrorizado sobremanera es el que todos los centros tienen que tener un aula, una sala de contingencia o de aislamiento para que en el caso de que un niño durante la jornada escolar presente cualquier síntoma, que esto puede ser que estornude, que tosa, que le suba la fiebre, que vomite, porque tampoco se sabe muy bien cuáles son los síntomas que puede dar exactamente el virus, pues automáticamente cogen a ese niño y lo ponen en esa sala de contención hasta que sus padres vayan a recogerlo, que puede ser inmediato, porque si hay un papá o una mamá que está en casa o está cerca, pero puede ser que ese papá o esa mamá pues no estén cerca y que tengan a ese niño aislado 1 hora o 2 horas solo en una sala sin saber muy bien qué pasa, y también con el estigma que le puede suponer después el señalamiento por parte de los otros compañeros o de otras madres que le digan a sus hijos no te juntes con fulanito porque puede que esté infectado, aunque luego salga negativo en la prueba o en lo que sea, que tenga un simple resfriado, porque empieza el colegio y sabemos que los niños se resfrían, que tosen, que tienen mocos, hay niños más propensos a tener bronquitis, a tener todo tipo de enfermedades de garganta, de nariz, y no tienen por qué ser el virus COVID-19. Con lo cual, nos encontramos en la tesitura de que tenemos una vuelta al cole indefinida, con unos protocolos establecidos por las comunidades autónomas que son del todo imposible de cumplir por parte de los centros, que los propios centros ya lo están avisando. No podemos garantizar la seguridad de vuestros hijos. Desde esta plataforma de flexibilidad educativa en Internet, en Facebook, podéis buscarla, estamos pidiendo esa flexibilidad para que aquellas familias que así podamos hacerlo, pues dejemos a los niños en casa y que podamos tener ese acompañamiento tutorizado por parte del colegio. Nosotros les damos clases según el currículum que va, igual que hicimos durante el confinamiento, y que así también lo que hacemos es logramos bajar las ratios de las escuelas, y que aquellas familias que no tengan más remedio que llevar a sus hijos al colegio, por lo menos que tengan garantía de que va a haber un grupo menor de niños dentro del aula y que se va a poder garantizar mucho mejor su seguridad. Porque si no hacemos esto, al final lo que va a pasar es que, bueno, pues en cuanto haya un contagio, van a volver a cerrar los colegios, y entonces eso va a repercutir negativamente tanto en las familias que pueden tener a sus hijos en casa como a las familias que no pueden tener a sus hijos en casa porque están trabajando. Van a vivir otra vez la misma situación que vivimos en el confinamiento, todos los niños en casa, y aquellas familias que tenían que trabajar, padre, madre o solamente uno en caso de familias monoparentales, pues que se encuentren que de repente no tienen con quién dejar a sus hijos, ¿no? Y esto es lo que queremos evitar. Si podemos bajar las ratios de forma natural, dejando en casa un porcentaje de niños cuyos padres o madres puedan hacerse cargo de la educación en casa, pues esta sería un poco la idea que estamos reivindicando, que se nos permita, porque esta opción ya existe. De hecho, ya lo comenté en un vídeo en el mes de marzo, cuando terminó la Semana Santa. Ya comenté en un vídeo muy parecido a este que el propio gobierno, el Ministerio de Educación, tiene un sistema para aquellos niños que por sus circunstancias, o bien porque están en itinerancia, son niños pues de circos, niños de itinerantes, o porque viven en pueblos donde no hay colegios, pues tienen una opción a través de CIDEAD, que es un organismo dependiente del Ministerio de Educación, donde tiene tutores, tiene ya plantillas, tiene material, tiene una forma de trabajar online, a distancia, tutorizada y controlada, en la cual yo conozco personalmente, porque durante el segundo año de primaria mi hija estudió a través de esta opción a distancia desde casa. Sé que funciona, sé que ya existen los medios, sé que ya existe la plataforma, sé que ya tienen profesores y tutores contratados en esta opción. Y simplemente sería abrir los supuestos. Ahora mismo los supuestos por los cuales una familia puede acogerse a esta opción, en CIDEAD, por ejemplo, es pues eso, un niño en itinerancia, o un niño en una zona rural donde no hay un colegio, o un niño que viva en el extranjero pero que quiere seguir los estudios con el sistema español.
Entonces, simplemente se trata de que abran esos supuestos a esas familias que, dada la situación de pandemia que aún vivimos, queramos y podamos dar educación a distancia con esta plataforma, con CIDEAL. Es una plataforma legal, no es desescolarizar al niño, no es estar fuera de la ley, no es ninguna cosa rara, porque es algo que está contemplado ya por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, creo que no es tan difícil entender que la vuelta al cole segura en estas condiciones que se están planteando no es posible y que por lo tanto tendríamos que ver otras opciones, otros planes, que en muchos casos me consta que las diferentes consejerías de educación de las comunidades autónomas no están contemplando planes alternativos a la presencialidad pura y dura del 100% del alumnado. Con lo cual nos vamos a encontrar que el día X de septiembre, cuando decidan abrir los colegios, si es que no vamos hacia atrás, que ya hay zonas en España que están regresando a la fase 2 o que están habiendo rebrotes en diferentes poblaciones. Bueno, si todo sigue como hasta ahora, la realidad es que si no podemos admitir un local de ocio con el 40% del aforo durante 3 horas, ¿cómo vamos a permitir un colegio con el 100% del aforo durante 5 horas? Teniendo en cuenta que son niños que se van a quitar la mascarilla, que se van a tocar los ojos, que van a toser, que van a estornudar y además están, digamos, un poco pues con un solo profesor para un montón de niños, porque eso de que las ratios son de 15 niños o de 10 niños solamente ocurrirá, pues no sé, en los mundos de Yupi. A mí me encanta el anuncio que ha puesto la Junta de Andalucía con lo de la vuelta segura, donde muestra un colegio utópico que no existe, un decorado precioso y maravilloso con un grupo de 8 niños. Todo en un entorno muy blanco, muy bonito, muy limpio y muy aséptico, pero eso no es real. Yo invito a cualquier consejero de educación que se pase por los colegios públicos de toda España, de su comunidad autónoma, y que vea cómo son las aulas, porque es imposible meter 25 niños en un aula manteniendo una distancia de seguridad de 1,5 metros. Así que, bueno, pues nada, si queréis, en Facebook está esta página, Flexibilidad Educativa. Ahí hay un manifiesto en el cual pues pedimos que se firme. Aunque tú quieras llevar a tus hijos al colegio, puedes firmarlo igualmente, porque el hecho de firmar el manifiesto no significa que tú obligatoriamente tengas que educarlos en casa. Es un apoyo para que aquellas familias que sí que podemos educar en casa tengamos esa opción, de forma que si tú quieres que tu hijo vaya al colegio de forma presencial, estás en tu derecho y te apoyamos, ¿vale? O sea, lo que queremos es que tu hijo, si tú quieres que vaya al colegio de forma presencial, pues que tenga la opción de acudir de forma segura. ¿Por qué? Porque si mi hija, por ejemplo, se queda en casa, pues obviamente vamos a reducir las ratios y vamos a conseguir aulas menos pobladas de las que tenemos ahora. Por lo tanto, aunque tú no estés de acuerdo con la educación online, puedes firmar igualmente el manifiesto para apoyar a las familias que sí podemos acogernos a esta opción, porque así también garantizas la seguridad de tu propio hijo o de tu propia hija. Por lo tanto, creo que es bueno que seamos un poquito solidarios, independientemente de las ideas de cada uno y de lo que pensemos a nivel, bueno, pues de que el colegio presencial es muy importante, porque así socializan. No sé cómo van a socializar, si van todos con mascarillas y les dicen que no se toquen, que no se junten, que no se... bueno, pues obviamente yo creo que va a ser también un problema también a nivel emocional lo que esos niños van a vivir en una clase atestada de niños con mascarillas, sin poderse tocar, sin salir al recreo, o saliendo escalonados o por turnos, o no sé muy bien cómo lo van a hacer. En cualquier caso, no me quiero extender más, simplemente animaros a todas las familias y a los que también pues sois abuelos o tíos y aunque no tengáis hijos, pues nos apoyéis en esta petición. Queremos una vuelta al cole segura y sobre todo también queremos que nos den la posibilidad de que elijamos las familias de forma responsable, educación a distancia, educación en casa, para garantizar bajar las ratios en todos los colegios y que aquellas familias que no tengan otra opción que llevarlos tengan mayores garantías y mayores seguridad para que sus hijos vayan al colegio. Eso es lo único que queremos y sobre todo que se nos escuche. Creo que hemos sido la comunidad educativa los grandes olvidados en esta pandemia. Se han hecho muchas medidas para garantizar la vuelta del turismo, la apertura de la hostelería, la reapertura de un montón de empresas y de negocios, pero los niños fueron los primeros que los confinaron porque eran vectores de contagio y había que confinarlos para que no mataran a nadie. Y ahora resulta que los niños pues son los grandes olvidados, los que nadie se les ha tenido en cuenta.
y no nos sirve de nada que luego actuemos pues mal y tarde y improvisando como ya se hizo en marzo. Entiendo que en marzo nos pilló a todos de sorpresa, no había un plan de contingencia preparado porque eso nos sobrevino, a pesar de que teníamos ya el aviso de Italia, pero bueno, nos sobrevino, vamos a llamarlo así. Hicimos lo que pudimos, familias, docentes, directores y demás, pero llevamos todo el verano, desde marzo que empezó esto, llevamos todo el verano que ya estamos viendo que el calor no ha retraído la contagiabilidad del COVID-19 y ahora cuando empiece septiembre y octubre pues vamos a tener muchos más rebrotes. Si ahora en verano estamos teniendo rebrotes, pues está claro que en septiembre y en octubre habrán muchos más. Así que nada más, me despido hasta aquí y bueno, búscanos en Facebook, Flexibilidad Educativa, para conseguir que se nos permita, simplemente es eso, no es obligatorio estudiar en casa, simplemente es, ¿quieres llevar a tu hijo al cole? Lo puedes llevar. ¿Quieres que tu hijo estudie desde casa? Se puede quedar en casa sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de repercusión ni represalia por parte de colegios o faltas de asistencia que te asustan con aquello de que el absentismo escolar, te van a mandar a los servicios sociales y demás. No es absentismo escolar, estamos estudiando desde casa, estamos haciendo educación online, pero nuestros hijos siguen estudiando y cumpliendo con todos los temas y con todos los ejercicios y los deberes que les puedan poner, con apoyo del tutor, del colegio donde estén escolarizados, y en caso de que los profesores o los colegios no puedan hacerse cargo de esos niños, pues que los asuma el Ministerio de Educación, que para eso tiene la plataforma CIDEA, que se encarga precisamente de este tipo de educación a distancia. Simplemente esto. Así que gracias por escucharme y hasta la próxima. Chao.